Con permiso, aquí arranca un programa que está llamado a entretenerte y hoy especialmente a formarte. Te vamos a entregar en esta noche de 7 Televisión, a ti y al mundo entero, un programa monográfico sobre la vida de un hombre y la obra que especialmente en Sevilla caló hondo, muy hondo. Lógicamente no podemos dártelo todo, pero sí una muestra de lo que fue un genio. Antes que nada nos ponemos en situación, hoy es martes, pues que empiece, por ejemplo, un misterio poderoso de Martes Santo en Sevilla, que arranque San Benito. Aquí empieza la pasión. Manuel, un poquito, mi hermano. Señoras, señores, buenas noches. Que quede el siguiente comentario para la historia de la televisión local. Hoy ha granizado en la ciudad de Sevilla. Es 21 de julio, ha granizado. El día de más calor del año fue ayer y hoy granizo en Sevilla, tal y como lo digo. La vida de Ortega Bru, la obra en Sevilla. ¿Te han explicado alguna vez el papel exacto que juegan todos los protagonistas del paso del misterio de la Sagrada Cena, menos el señor, el apostolado Ortega Bru? Manuel Esteban, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Qué programazo hoy, muy especial, muy especial, de un gran artista, creo que poco reconocido, que iremos reconociendo con el paso de los tiempos, como Luis Ortega Bru, y como bien decías, un día también Sevilla de diversidad, ¿no? Ayer mucho calor, hoy estamos granizando, la verdad, contrastes que esta ciudad nos va dejando, como contraste y tristeza nos está dejando, Víctor, pues la pérdida inesperada
de Fernando Yuste, que es el presidente de la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes de Sevilla, que tristemente pues, nos dejó estos días atrás de manera inesperada, y desde aquí pues mandarle un fuerte abrazo a toda su familia. Pues ya está con la Virgen y a todos los fieles de la Virgen de los Reyes. Quiero que sepas una cosa, no solo vamos a hablar de la cena. Atención Baratillo, San Gonzalo, Santa Marta, atención, ¿eh? Ana Enterría, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Pues sí, vamos a realizar un recorrido por toda la vida y la trayectoria que dejó en Sevilla, todas las obras que dejó en Sevilla, pues ese autor Luis Ortega Bru, que dejó pues verdaderas joyas, verdaderas obras de arte. Tengo que dar también hoy el nombre de un ganador, como siempre tenemos ya las redes sociales abiertas, @lapasión7tv, para todos los que quieran comentarnos, pues viendo los reportajes que vamos a ofrecer esta noche y viendo el programa de La Pasión. Voy a dar, si te parece, el nombre del ganador de la pasada semana, porque estábamos preguntando en redes sociales que nos dijeran nuestros espectadores quién es el autor y quién era, en qué fecha se hizo la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Corona. Entre todos los acertantes íbamos a sortear, como siempre, un lote de productos de incienso El Cautivo, como ese que están viendo en la pantalla. Pues bien, el nombre del ganador de la pasada semana es José David Noble, y acertó que el autor de la Virgen pues era Manuel Pereira y que la fecha era a finales del siglo XVII. Así que para él va ese lote de productos de incienso El Cautivo para José David Noble. Y quiero recordar también que desde el día de ayer, la Hermandad del Baratillo tiene ya nuevo hermano mayor, es Luis Fernando Rodríguez Carrillo, se pone al frente de la Hermandad del Baratillo. Seguimos avanzando, saludando, enseñándote una vez más cuáles son nuestros argumentos humanos, los miembros del equipo. ¿Quiénes están detrás de este programa? José Manuel Peña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Calor y cofradía. Calor y cofradías, y que no nos falten, ¿no? Bueno, pues hablar del calor y hablar de nuestras hermandades, y si contaba Manolo, pues también una noticia luctuosa en la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes, también en la Hermandad del Amor, por lo que vamos a mandar un beso muy fuerte a toda la familia Candau después de la pérdida de Rafael Candau, tanto tiempo pues ese protector, esa persona que ha estado al lado custodiando al Cristo del Amor, por lo tanto nos ha dejado con 80 años Rafael Candau. Nuestro beso para todos los hermanos del amor. Y también una noticia, oye, que hace falta alegría. Desde la Hermandad de la Cena nos comentan que la hermandad que preside como hermano mayor Álvaro Enríquez ya prácticamente tiene decididos los proyectos ganadores para el misterio de la Sagrada Cena, que después irá a Cabildo de Hermanos y se decidirán a través de esos proyectos ganadores quién será, cómo será el próximo paso de misterio de la Hermandad del Domingo de Ramos. Sitúate conmigo, lo que vas a ver y oír ahora se llama El último grito de Ortega Bru. Tiene tres grandes partes. En la primera se dedica Ana Enterría a bucear, a profundizar en la elaboración, estructura y sentido del paso de misterio de la Sagrada Cena, Sevilla, Domingo de Ramos, el papel que juega cada uno de ellos, y se ha rodeado de especialistas para que tú paso a paso lo conozcas bien. Esta es la primera pata. Hay una segunda pata que tiene que ver con la comparación, con la explicación del Cristo que está en brazos de la Madre en el Baratillo y el que lo hace en Santa Marta, traslado al sepulcro. Y una última parte que tiene que ver con San Gonzalo. Pero vámonos al principio, a la génesis. Aquí arranca el último grito de Luis Ortega Bru. Judas Iscariote, San Judas Tadeo, Santiago el Mayor, San Pedro, San Felipe, Santiago el Menor, San Juan Evangelista, San Simón, San Andrés, Santo Tomás, San Mateo, San Bartolomé. Los 12 apóstoles se sientan a la mesa, rodeando a Jesucristo, que está instaurando la Eucaristía. Es la última cena, y uno de ellos, uno de los suyos, le va a traicionar. Vamos a conocer quiénes son cada uno de los discípulos que quedan aquí representados en este portentoso misterio que tallara Luis Ortega Bru para la Hermandad de la Cena. Vamos a observarlos uno por uno, a desgranar y explicar
esta poderosa estampa de nuestra Semana Santa. En primer lugar, tenemos a Judas Iscariote, posteriormente Judas Tadeo, Santiago el Mayor, que es el tercero, el de las barbas tipo miguelangelescas, luengas barbas, como el Moisés, San Pedro, que ahí se ve rasgos de la familia Ortega Bru, cómo era la familia Ortega Bru, cómo era su hermano Augusto, cómo eran muchísimos sobrinos y hasta sus propios hijos. Después tenemos a San Felipe, rostro peculiar, porque os doy una pequeña primicia, pudo ser el señor que Ortega Bru quiso hacer para la cena. Después tenemos a Santiago el Menor, posteriormente la imagen del Señor titular nuestro, del Señor de la Sagrada Cena, obra de Sebastián Santos, San Juan Evangelista, que es el discípulo amado, que ahí veis un poquito los rasgos femeninos de la familia Ortega Bru. Después tenemos Simón, y después esta conversación que tenemos, que son San Andrés y Santo Tomás. Al lado de él tenemos a San Mateo, y por último está San Bartolomé. Es un misterio que, como a lo mejor ya muchos ya lo habéis visto en libros, en artículos, se empezó en 1972, en un cabildo de oficiales que decide cambiar y hacer un nuevo apostolado. Posteriormente pues, se ponen en contacto con Ortega Bru y se empiezan a realizar las imágenes poco a poco. Yo te puedo decir, Ana, que imágenes de cuerpo entero son Judas Iscariote, que fue la primera obra. ¿Tú quieres saber cuánto costó? Pues 100.000 pesetas, por lo tanto 600 euros. Después tenéis los siguientes que vinieron a la hermandad, fueron San Andrés y Santo Tomás, que es la Sacra Conversación que tenéis allí, son todos de cuerpo entero. Pero a lo mejor te gustaría saber que el capataz de aquel tiempo, hablo de los años 75, el capataz que había en la hermandad de la Cena era Rafael Franco. Claro, Rafael Franco decía que esas imágenes estaban pesando mucho, que el paso iba a pesar mucho, y entonces la hermandad decidió dejar de hacer de cuerpo entero las imágenes y pasar a hacerlas, como se dice vulgarmente, de candelero. Se hacía el busto, el rostro, las manos, los pies, y después pues Ortega Bru realizó unos cuerpos muy livianos, de peso. Posteriormente a San Andrés y Santo Tomás, como ves allí al fondo, vienen ya pues todo lo que se llaman... Mira, Santiago el Mayor, te voy a decir una cosita que te va a gustar. Vino de pie y la hermandad decidió sentarlo sobre la marcha cuando no le gustó cómo quedó de pie, y oportunamente Ortega Bru luego lo sentó para el misterio, para el paso. Ya después empezaron a llegar imágenes como Judas Tadeo, que es yo le digo el Céneca, el típico Céneca, y después pues ya empezaron a venir pues San Felipe, Santiago el Menor, San Pedro, vino también con Santiago el Mayor, y ya posteriormente los últimos fueron San Juan Evangelista, Simón, San Bartolomé y por último San Mateo. San Mateo tiene una historia muy bonita. Los ojos de San Mateo son azules. Y tú dirás, ¿azules? Bueno, pues son azules porque él, recuerdo que Luis Ortega Bru, su obra póstuma en Sevilla, es el Apostolado de la Sagrada Cena. Fue su última obra. Además no la conoció en la calle. Hay una foto que ha salido en muchas revistas, hasta en los libros que se han hecho de Ortega Bru, que está él allí, donde se presentó en el año 82, se presentó esa obra de Luis Ortega Bru, si no mal recuerdo era finales de marzo o abril, cayó la Semana Santa, y se expuso allí en una sala que es la famosa sala de exposiciones que tenemos de la Hermandad de la Cena.
Y bueno, y esos ojos azules los puso porque él ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Y él relacionó ese color de ojos con lo que él quería ver cuando él ya falleciera, que era el cielo. Judas Iscariote, Ana, es un tabernero de Madrid. Este apostolado se empezó en Vicálvaro, en Madrid, donde está justamente, cruza la M30. Pues allí tenían ellos el taller y Judas Iscariote era, cuando era la hora de comer, pues allí había una venta o un bar y el que le servía, que era muy ateo, eso de los Cristos y de las vírgenes no iban con él, pues lo que él nunca supo, que él está representado en una obra de Ortega Bru, y más concretamente en la famosa imagen de Judas Iscariote. ¿Cuántos Judas Iscariotes hay en Sevilla? Pero como este creo que hay pocos, que es único. Esta imagen, que gira su cuerpo, sentado, y oculta un saco de monedas, es símbolo universal de la traición, del engaño y la deslealtad. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas. Judas Iscariote lo tenía clarísimo Ortega Bru, él siempre una imagen, lo que quería era ver su fuerza y su vigor, y ahí vemos lo que es dentro del estilo Ortega Bru, lo veis con la fuerza que tiene esa imagen que se quiere salir, como un escorzo, se quiere salir evidentemente del paso, o cuando lo queréis contemplar en la iglesia. Algunas veces la hermandad, las diferentes priostes, las diferentes juntas de gobierno han decidido a lo mejor girarlo un poquito para que esté fuera del contexto, de que como siempre Judas siempre estaba un poquito fuera de lo que es el misterio, bueno, o la cena o la Pascua del Señor. Esta imagen está sentada de una forma, yo creo que es algo insólito, vamos, ya es una imagen que últimamente se está descubriendo un poquito el pecho, como veis, para que se vea. Es totalmente, tienen varios ensambles, entre ellos, bueno, en los brazos y en las piernas, pero esa imagen lo que quería era, sobre todo, salirse un poquito de lo que era lo común de la escultura o de la imaginería del siglo XX, a lo mejor de escultores más clásicos. Yo siempre digo que Ortega Bru, si no hubiera sido de tendencias liberales, otro gallo hubiera cantado. Antiguamente llevaba tuercas, pero bueno, ya tiene unas monedas bonitas de plata para su salida y actualmente llevará moneda. Hubo años que en los años del cambio de la peseta al euro metíamos euros, de 20 céntimos, 50, vamos, una cosa curiosa. El misterio de la Hermandad de la Sagrada Cena dispone en Sevilla una escena tremenda, con un dinamismo fuerte y muy real. Entre las imágenes, de un tamaño considerable, hay miradas, gestos, conversaciones. Todos y cada uno de ellos era diferente. Como ya sabéis, dentro de la iconografía, que es bueno, la Cena del Señor, la Eucaristía, bueno, está instituyendo el pan y el vino. Y bueno, y también bueno, lo que hay que decir es que aquí había un discípulo que lo iba a traicionar también. Pero bueno, como veis, pues siempre hay, aquí yo mezclo siempre que hay mucha ternura en algunas imágenes. Hay, en este caso, hay también propio en los rostros de cada apóstol, hay envejecimiento de personas que se dedicaban al mundo de los apóstoles del pescadores. Como veis siempre, las caras siempre están envejecidas algunas, ¿no? Hay otro como el famoso discípulo amado, que es San Juan Evangelista, que tiene una cara de ternura, pero siempre estamos hablando de que todo se va en torno a la imagen del Señor, que es instituyendo la Eucaristía. Y bueno, aquí lo tenéis ahora con las dos manos de Sebastián Santo, pero bueno, en el paso pues lleva porta el cáliz en la mano izquierda. Y bueno, como veis, pues siempre lo que ha querido, lo que se quiso representar Ortega Bru aquí, es que estuvo siempre los apóstoles, querían siempre evocar y sobre todo enaltecer lo que estaba realizando en ese momento la institución de la Eucaristía, como era con el Señor de la Cena.
Judas Iscariote, hemos hablado, está sentada, después las piernas las tiene de manera como en posición de intentar levantarse. Las manos, como veis, es como un desprecio de Judas Iscariote. Después estáis viendo, que es muy típico de Ortega Bru, la doble S en el tallaje del pelo y de la barba. Después hay obras más clásicas, como es el Judas Tadeo, el famoso y tan venerado en nuestra ciudad como el Judas Tadeo. Nosotros lo tenemos un poquito de grandes proporciones, pero ahí se ve que sigue un estilo más clásico, más miguelangelesco, más del tipo del tiempo del Renacimiento. Santiago el Mayor, pues típico, ¿no? Ya dijo que venía de pie y ahora la hermandad le dijo que lo sentara. Se sentó y bueno, ahí se ven esas luengas barbas muy propios del Moisés de Miguel Ángel. San Pedro, que ahí veis los rasgos típicos, característicos de su hermano Augusto Ortega Bru, era hermano, tenían un taller en Madrid, los dos hermanos, Augusto y Luis. Luis era más emprendedor, era el genio, porque hay que recordar que Luis Ortega Bru, además de místico, tímido, era un genio. Y bueno, ahí se ve representados los rasgos muchos de la familia de Ortega Bru, sobre todo de Augusto, de su hermano. San Felipe, cosa anecdótica, tiene un aire al Cristo del Soberano Poder, que gusta tanto en esta ciudad, y de ese barrio tan querido como el barrio León para mí. Y ese era el que más o menos él tenía esa idea de ser el señor que iba a, bueno, que él quería regalarle o quería ponerlo con su misterio, hacer esa obra. En vez de, bueno, San Felipe hubiera sido el señor, bueno, y hubiera hecho luego otro apóstol, ¿vale? Tenemos a Santiago el Menor, que aquí se ve ya que va evolucionando y ves el pelo que es como ondulado, como si le estuviera, no es tan pegado. Es una imagen que para mí tiene un sentimiento como si estuviera asombrado, ¿no?, de lo que estaba viendo, de lo que estaba contemplando, en el caso de la iconografía que estamos hablando de la Eucaristía. Después tenemos a San Juan Evangelista, que es el discípulo amado, unos aires típicos de la mujer de Ortega Bru, de Carmen, que yo veo reflejado ahora mismo a sus hijas, a Carmen y a Débora. Después está Simón, que tiene una poliiconomía excelente, además es uno de los más altos que hay, más de 1,80, y como veis siempre jugaba siempre con un gran expresionismo. Por último hay una doble conversación ahí, que es entre San Andrés, que está sentado, y siempre mantiene una conversación con Santo Tomás. Santo Tomás era un gitano que vivía en San Roque, en su pueblo natal, y de ahí lo sacó y lo retrató y lo pasó a escultura, y es una imagen que es Santo Tomás. San Mateo, que da la casualidad de que le puso turbante solamente a Tomás y a Mateo, y por último tenemos a San Bartolomé, que bueno, que siempre pues es el apóstol, yo le digo, el sacrificado. Siempre para subir al Señor hay que quitarlo al paso. Y en conjunción, pues yo creo que tenemos una obra que dentro de lo que son los misterios de la Sagrada Cena, tanto en Andalucía como en España, creo que si no es el mejor, podemos ponerlo entre los tres primeros. Entre ellos hay una conexión evidente en su colocación, en su monumental puesta en escena. Una situación que podría ser cotidiana. San Andrés y Santo Tomás están inmersos en una conversación. San Pedro parece susurrar al Señor. Realmente, además de asombro que hay siempre, él siempre buscaba que fuera algo normal. Las escenas que hacía Ortega Bru buscaba que fueran totalmente de la vida cotidiana. Y bueno, ¿y quién no en una mesa, cuando nos juntamos en Navidad, estamos con el cuñado, con el otro, y estamos siempre en una sagra conversación, discutiendo de qué paso es el mejor, o de qué imagen es el mejor, o qué bonita es la Navidad?
pero como verás, pues eso es totalmente una idea que hay, y bueno, y que él representó siempre a Ortega Bru como esos dos, hablando evidentemente de Andrés y Tomás, pero es que San Juan, si se ve en el paso, está casi como recayendo en el cuerpo del Señor, de la cena, y perfectamente podíamos tener otra conversación. Judas Iscariote y Judas Tadeo, que están al principio, pues también podían estar totalmente conversando entre ellos. Posteriormente San Pedro, que se representa muy cerca del Señor, parece que le está susurrando algo. Aquí actualmente estaría a lo mejor en otra disposición que tengamos, pues estaría a lo mejor más cerca del Señor, y parece que le está diciendo, Señor Jesús, gracias por darnos estos alimentos, gracias por bendecir esta mesa, o por estar contigo, o ser tu discípulo, como fue San Pedro. Y después, pues, ya te puedo decir que San Mateo más o menos lo que ha querido expresionar al final, que ahí se ve un poquito que Luis estaba un poquito delicado de salud, pues representar lo que él le iba a pasar, porque realmente su muerte se sabía que tarde o temprano tenía que suceder por el tema de una enfermedad que sigue siendo conocida por todos, y bueno, y cuánta gente tiene el famoso cáncer, pues una cosa que en el año 82, pues en noviembre falleció, y esa imagen la terminó a finales del 81, principios del 82. El discípulo amado está al lado del Señor. Después Judas siempre está apartado de lo que es la cena muchas veces. Nosotros lo tenemos más o menos de frente, pero hay en otras imágenes que está mirando para otro lado. Después veis que los apóstoles muchas veces, como estamos rodeando a la mesa, muchos se miran entre ellos. Entonces, bueno, pues eso se va buscando lo que es para que no haya ninguna, en este caso, ninguna mirada perdida de los apóstoles, que es lo que queremos conseguir cuando adelanto una iniciativa, en este caso, que esta Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cena, pues quiere ir puliendo un poquito, quiere ir viendo que a lo mejor Luis Ortega Bru, dentro de lo que hizo, de sus composiciones, él ideó varias composiciones. Entonces estamos barajando la posibilidad de que alguna imagen o algún apóstol pueda torcer un poquito más y que se vea más de la calle, o en este caso que se vea también más en la iglesia. El misterio se completa con los distintos elementos de la mesa, las viandas que tomaron Jesús y sus apóstoles en aquella última cena, el pan y el cáliz, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Los guardabrisas dándole luz, ¿no? El pan, últimamente hemos innovado otra vez de poner el pan, ese pan no tiene levadura, eso es un pan que se podría comer perfectamente, pasa que está un poquito duro ya, y después, bueno, como lleva las dos manos, pues tiene puesto el cáliz sobre la mesa. Y bueno, siempre pues o lo decoramos con fruta, o se decora también en Semana Santa se ha hecho con alimentos de estos, de nueces, en fin, todo el tipo de dátiles. Y bueno, y más o menos es lo que siempre vamos buscando en la decoración de la mesa de la Eucaristía. Esta composición genial en torno a la figura de Jesucristo salió del ingenio y del talento de un maestro sin igual, Luis Ortega Bru, y su sello personal, ese que adoptó de manera libre y visceral, y con el que creó maravillas como esta auténtica catedral que se levanta en los terceros, la Eucaristía, de la que Sevilla participa, sobrecogida cada domingo de Ramos. Luis Ortega Bru, ahí, bueno, está él más o menos dentro de lo que de sus propios estudios. Bueno, pues ahí él siempre se fijó mucho en la obra de Miguel Ángel,
pero después pasó, si no mal recuerdo, era Alonso Vázquez también, y algún que otro pintor, en este caso que creo que eran de la escuela italiana, también él fue mirando, pero después lo que sí está claro es que cada apóstol podemos hacer, o cada imagen que hace Ortega Bru, yo siempre lo diría, hay estilo montañesino, estilo roldanesco, estilo mesino, y yo digo que este es el estilo brusiano de Luis Ortega Bru. El misterio de la Sagrada Cena de Sevilla es una obra importante en la última etapa creativa de Luis Ortega Bru. Lo inicia en 1975 y por lo tanto es ya representativa de esa evolución final de su obra, que se caracteriza por una parte por una vuelta a los orígenes y a los antecedentes que él ya muestra en Miguel Ángel desde los años 40, y por otra parte a un énfasis de la monumentalidad. Es decir, él va a ser la figura más grande, más corpulenta e incentivando muchísimo más los factores expresivos. Las imágenes son distintas y hay algunos apóstoles que proceden del mismo original que utilizó en el Misterio de Jerez, que es casi 10 años anterior a este, pero otros son retratos directos hechos aquí en Sevilla. Por ejemplo, uno de los retratados es el escultor Ricardo Rivera. Luego, él va a tomar el referente del natural y con ese referente va a deformar el modelo para darle la expresión que él quiere. Además, en alguna figura va a incorporar rasgos de otras vanguardias. Por ejemplo, los que llevan tocados en la cabeza, vemos que hay algunos que están tallados de un modo plástico, es decir, sacando los pliegues en volumen, pero hay otros que tienen el tocado en negativo. No está esculpido el pliegue. El pliegue lo vemos nosotros. ¿Por qué? Porque él lo ha tallado un hueco en negativo y nuestro ojo lo ve, pero no está, lo que está es otra cosa. Eso es un principio cubista, la valoración del vacío como volumen virtual. Bueno, es que Ortega Bru, ya digo que su primera escultura abstracta es de 1950. Él conoce las vanguardias, era un asiduo a las exposiciones de vanguardia en Madrid. Lo único que no la va a seguir de un modo teórico, es decir, él no va a formar parte de ningún ismo, no va a seguir un programa preestablecido. No, un artista completamente libre, genial, impulsivo, que talla muchas veces directamente y aunque haga los originales en barro, después el original no lo saca de punto, lo pone al lado, le saca 2 puntos básicos y lo hace a mano alzada. Con lo cual, si un original lo utiliza 2 o 3 veces como los acaba a mano alzada, pues son radicalmente distintos porque introducen muchas variantes. Por eso estas figuras, aunque algunas compartan procedencias con las de Jerez, son radicalmente distintas. Así va a incorporar los rasgos vanguardistas. Por ejemplo, en La Piedad de San Roque, con la que recordemos gana el Premio Nacional de Escultura del año 1963, sí que una escultura importantísima, el premio de mayor nivel que había en España en el momento. En esa escultura tenemos rasgos informalistas en la talla, es decir, abstractos, tenemos la representación de la Virgen, de la cara de la Virgen, en un segundo nivel respecto del manto que sobresale y la tapa y la deja en sombra, es decir, una ocultación de la identidad, con lo cual entran las fusiones de masas surrealistas y tiene después una valoración también cubista de los pliegues en negativo, frente a una deformación por estilización del cuerpo de Cristo que lo vincula con el expresionismo, es decir, que es un compendio de vanguardia. Pero insisto, no concebidas en un plano intelectivo, o sea, no porque él piense cuál es el programa de una vanguardia para seguirlo y ser un escultor moderno, no, sino porque él ve recursos plásticos que le gustan, le interesan, y se apropia de ellos. Y esos recursos de los que se apropia le van a dar una gran versatilidad a la hora de interpretar, ya sea desde un punto de vista realista o desde un punto de vista expresionista. Con lo cual, bueno, va a ser un arte único que yo creo que ya lo he expresado en ocasiones anteriores. Yo me niego a relacionar con el neobarroco. Esto no tiene nada de neobarroco. O sea, neobarroco es nuevo barroco. Tiene que haber un antecedente barroco. Y aquí ni son las técnicas barrocas, ni son los procedimientos barrocos, ni siquiera los modelos formales. Podemos ver que en esta última etapa vuelve a Miguel Ángel. Recuerdo, por ejemplo, en San Gonzalo, pues tenemos una imagen clarísimamente miguelangelesca. Bueno, una no, 2, tanto la imagen titular como la secundaria. Y ahí hay un antecedente claro en la Capilla Sixtina.
pero personalizado de tal modo que lo convierte en una obra contemporánea, sumamente expresiva, ¿no?, y eficaz. Y en cualquier caso, siempre resuelto intuitivamente, de un modo personal, sobre la marcha y utilizando, insisto, la talla directa que le da una gran libertad. Y así cobraron vida los apóstoles del Señor, los 12 hombres que asisten a esta última noche en reunión. Preside la mesa la bellísima imagen que tallara Sebastián Santos, que representa la divinidad real de Jesucristo. Se encuentran aquí los trazos de 2 maestros. Se produce el rico contraste entre el llamado feísmo de Ortega Bru y la dulzura de Santos. Hay que tener en cuenta que Luis Ortega Bru es desde los principios un escultor expresionista. Bueno, un escultor expresionista cuando hace obra figurativa, porque no lo olvidemos, es el primer escultor abstracto en Sevilla, a partir de 1950. Él, los hallazgos de esas tendencias abstractas, los va a aprovechar para enriquecer sus expresiones figurativas. Pero esa línea que inicia en el expresionismo, es decir, alargando la figura, desproporcionándolas de modo consciente para buscar una mayor veracidad expresiva, desde muy pronto lo van a definir. Y lo van a definir en un equilibrio perfecto entre el realismo más intenso y la deformación de la forma. Él va a oscilar siempre entre los dos polos. Es decir, que unas veces va a ser un realista con rasgos expresionistas y otras veces un expresionista deformador que no se separa de la realidad. Juega con ese equilibrio. Luego, su evolución figurativa a lo largo de varias décadas lo va a llevar por distintas fases en la deformación. Por ejemplo, las estilizaciones más acusadas van a ser en los años 60, mientras que en los años 70, en vez de estirar tanto la figura y estilizarla, va a acentuar el sentido de bloque de las mismas y la corpulencia para darle mayor monumentalidad. Indudablemente eso va a originar un tipo de obra que al deformar los rasgos, pues a veces va a llegar a una expresión que algunos han denominado feísmo. Ese feísmo que se refiere a la forma física y no a la ejecución de la obra, no tiene nada que ver con la belleza plástica que puede tener la obra de arte. Bueno, esto pasa también con Miguel Ángel, sobre todo en sus representaciones femeninas. No son mujeres bellas, sin embargo la obra como obra de arte es bellísima, no la mujer que representa. Luego, el feísmo es, digámoslo así, una connotación que tiene el expresionismo más intenso en el siglo XX. El siglo XX además tiene distintos modos de conseguirlo. Ortega Bru, muy en contacto con Baldomero Romero Resendi, conoce a los pintores expresionistas alemanes, que ya lo habían desarrollado desde principios de siglo, y va a optar por utilizar esos rasgos deformes para expresar los estados de ánimo que él siente. De tal manera, vamos a decirlo así, esas preocupaciones que por su situación personal y familiar, situación gravísima que ha vivido en la década a finales de los 30 y a principios de los 40, pues él lo va a manifestar como un grito desgarrado, interno, mostrando toda su rabia ante la situación que ha vivido. Y lo va a hacer por medio de las imágenes sagradas, es decir, asociando su propio sufrimiento al de Cristo y el de los apóstoles. Por otra parte, Sebastián Santos es un escultor que tiene una formación radicalmente distinta. Sebastián Santos se forma con Francisco Marco Díaz Pintado, luego su formación va a ser finísima, con un refinamiento técnico muy elevado. Él, después del año 36, va a optar por iniciar una nueva tendencia, que es el conocido neobarroco sevillano del siglo XX. La imagen del Cristo de la Sagrada Cena es una imagen que tiene un estudio anatómico simplemente perfecto y con un acabado riguroso, fino, idealizado, en el que podemos ver un movimiento orgánico de la anatomía. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos cómo Cristo mira hacia arriba, al subir la cabeza se mueven una serie de músculos. El movimiento de cada músculo propicia el del que está relacionado directamente con él. Es decir, hay un estudio completísimo del cuerpo, por eso es tan tremendamente veraz. Claro, al ser el Cristo anterior al misterio y ser dos propuestas estilísticas radicalmente distintas, se produce un contraste tremendo entre una imagen y las otras. Pero miren, yo quisiera destacar una cosa, eso es tremendamente sevillano. ¿Qué contraste hay entre la torre medieval y el giraldillo que lo remata y le da nombre a la Giralda?
¿Qué contraste hay entre la catedral gótica y la cabecera renacentista? ¿Cuántos y cuántos contrastes tenemos en Sevilla entre la puerta barroca de la Plaza de Toros y la arquitectura regionalista y con influencia neoclásica? El arte sevillano ha ido incorporando tendencias aparentemente contrarias incluso e integrándolas de un modo tremendamente eficaz. Cuando hablamos de Carvario clásico, no estamos hablando del Carvario barroco, normalmente nos referimos al Carvario del siglo XIX, en el que las imágenes son de distintas épocas y autores, y por lo tanto de distintos estilos. Luego, esa contradicción formal y plástica que hay entre el Cristo de la Sagrada Cena y el misterio es algo perfectamente arraigado en la concepción plástica sevillana, que además tiene una lectura. Evidentemente la belleza de Cristo es la belleza de Dios y la deformación material es lo propio del hombre. Son los condicionantes y bueno, pues todo aquello que nos define como humanos, incluido el pecado y la traición de Judas. Lo que nos define como humanos, lo terrenal, el pecado y la traición quedan aquí reflejados mediante un realismo voluminoso, la deformación de las formas, un expresivo sentido de la proporción. Estos 12 hombres salieron de las manos de Bru a modo de grito desgarrado ante una vida tormentosa. Se puede ver en toda su obra. La obra de Ortega Bru siempre es desgarrada, siempre tiene un grito interior que viene a manifestar esa inquietud que él tiene desde jovencito. Lo que a él le pasa en su juventud es realmente grave. El padre lo matan, a la madre la matan, a uno de los hermanos también, y él se queda con varios hermanos a su cargo y todos los bienes familiares embargados. Todo esto a consecuencia de la guerra civil. Entonces él pasa una juventud durísima, tremendamente dura, de tener una beca ganada para ir a París, para ir a Roma y a París, como otros grandes escultores del siglo XX, pues él va a pasar a esa situación de miseria. Y sobre todo, insisto, es que a la madre la fusilan sin juicio ni nada. Claro, el impacto en un chico con 18 años es tremendo. Él públicamente no manifestaba esas inquietudes, pero indudablemente su obra sí lo muestra. Además, si relacionamos estas esculturas con las llamadas pinturas fantásticas que hace en los años 60, son pinturas en las que aparecen los paisajes y figuras humanas fosilizadas, y tienen títulos como Paisaje de guerra, La huida, El éxodo. Es decir, son pinturas simbólicas relativas a lo que le pasó a su familia en la guerra civil, en las que además, cada vez que salen grupos de personas, curiosamente salen dos personas de un tamaño y una más chica, es decir, el padre, la madre y el hermano muerto. Por eso fosilizado. Es decir, él se detiene en aquel momento duro de su vida. Pero claro, esas pinturas no salen a la venta, son para él, son íntimas, eso no lo muestra. Él, ¿cómo demuestra públicamente su dolor? A través del dolor de Cristo, a través del dolor de la Virgen. La Virgen con su hijo muerto en brazos es la madre que en los años 30 han perdido a sus hijos. Fijaros bien, en La Piedad de la Línea, una obra maestra de la escultura española de 1954, una Virgen que tiene tallado hasta los pies, cosa que no tiene ninguna Virgen de Sevilla, pero tiene anatomizados los pies. Bueno, esa Piedad es un grupo expresionista muy estilizado, muy alargado, se sale por completo del sistema de medidas del cuerpo humano, está reflejando ese dolor. No es solo María, es María y además todas las madres españolas que han perdido a un hijo. Claro, el hijo está destrozado, el hijo está pues, como estaban los soldados en los años 30 en España. Él, insisto, nunca defendió esto teóricamente, nunca lo planteó, nunca respondió, nunca lo explicó, pero claro, hoy día ya se conocen opiniones de su hermano, de sus sobrinos, en que indican que él tenía esa preocupación dentro siempre, que no lo superó nunca. Y sí, su obra refleja un alma atormentada, tremendamente atormentada. Fue esta la última obra, sin duda maestra, que aportó el imaginero a nuestra Semana Santa. Con este misterio para Sevilla, Ortega Bru se reencontró consigo mismo. Hay que tener en cuenta que Ortega Bru ya tuvo una etapa anterior en Sevilla, una primera etapa en la que se va a iniciar en la escultura en madera tallada, donde va a trabajar junto a Rafael Fernández del Toro
No olvidemos esto porque cuando él llega aquí es un barrista, que modela y que hace sus obras en bronce. Y sin embargo, aquí en Sevilla va a pasar a la talla en madera. Luego el contacto con Rafael Fernández del Toro fue fundamental, porque este tallaba con una gran delicadeza las imágenes, tenía un gran conocimiento y, bueno, Ortega Bru no lo va a seguir desde luego. Ortega Bru no va a buscar la perfección del ensamble, no va a buscar la perfección de las formas y de la superficie, sino la expresión a costa de esa perfección. Pero sí, indudablemente adquiere de él los principios básicos. Define por completo su estilo en las obras de los años 50. Cuando haga este Misterio de la Cena, ya no va a definir su obra, ya está en un punto de madurez máxima, donde ha evolucionado varias veces y donde ha pasado por distintas etapas. Aquí lo que va a hacer es reafirmar unos principios y enfatizar algo que no había hecho antes. Insisto, si cogemos las obras de los años 50 y 60, son obras muy alargadas, tremendamente alargadas. Se desproporciona y se sale de canon. Estas otras obras no son tan alargadas, son más compactas, más corpulentas. ¿Por qué? Pues porque va a buscar un énfasis del bloque y un sentido de la monumentalidad que deriva, y esa es una vuelta a las raíces, deriva directamente de Miguel Ángel. Luego, lo que aporta es un reencuentro consigo mismo y un volver a expresar su arte en Sevilla. Ortega Bru fue en muy pocos años un escultor muy importante aquí, y en muy pocos años otra vez, entre 1975 y 82, va a volver a hacerlo. Pero ya, insisto, con un lenguaje distinto de madurez, que en mi opinión no llega nunca a estar agotado. Hay artistas que, bueno, después de 4 o 5 décadas trabajando, se agotan creativamente. Ortega Bru no. Yo creo que Ortega Bru es personalísimo hasta el final, porque ha encontrado unos modos de expresión, no solo formales, sino también en los procedimientos que lo singularizan por completo y que no se ven en ningún otro. Por lo tanto, este misterio es sobre todo un reencuentro con Sevilla, es sobre todo volver a traer aquí un arte genial, único, distinto, con una obra de un gran nivel. Ahí está. Estamos aprendiendo. Ana, hemos entregado la primera parte ya. Ya hemos empezado, sí. A ver, especialista con el autor Benito, muy brillante. Autor brillante. Además, por fin hemos puesto cara y nombre a todos los apóstoles, uno por uno. Yo creo que esto no se había hecho antes en televisión, ¿verdad? También explicado. Exactamente, porque muchas veces los vemos y reconocemos, por supuesto, a algunos de los apóstoles, pero no sabemos el nombre de todos y cada uno, y sobre todo esas curiosidades que tiene cada una de las figuras y esas conversaciones entre ellos. Un misterio muy dinámico que ha estado muy bien explicado por parte de nuestros maestros que nos han acompañado esta noche. Venga, antes de hacer una pausa, aquí tenemos el buenísimo. ¿Esto de qué va, Manolo? ¿De qué se trata? Venga, esto es para limpiar y también para nuestra salud, sanidad. Producto de desinfección, además vale para todo, para el suelo, para la ropa, para incluso limpiar los muebles. Está en cualquier sitio, incluso si tienes algún problema lo puedes encontrar a través del WhatsApp. Te voy a decir el teléfono, Víctor, el 600-765-984. Es un producto, bueno, que realmente, como es producto de limpieza natural, ecológico, es para muchísimas cosas, para las manchas, y además el modo de empleo es muy fácil. Tienes que echar en un cubo de agua de 5 litros 2 tapones del buenísimo y con una bayeta de microfibra pues limpia cristales, los muebles de madera, aluminio, grifería, todo. La verdad que es un encanto tener el buenísimo cerca porque la verdad te facilita mucho el trabajo y la labor. Deisa natural. Y lo bien que huele está limpio después, ¿eh? Claro. Sí. Limpieza. Que no te daña nada y puedes desinfectar con ello todo lo que quieras. Limpieza, ¿no? Desinfección, y ahora, bueno, pues que tanto hablamos de esa limpieza, con el buenísimo acertamos seguro. Pausa un momentito, ¿eh? Con tu permiso nos vamos, unos minutos, venimos enseguida y vamos a poner frente a frente dos devociones muy sevillanas, una del lunes santo, otra del miércoles, y te las vamos a explicar. Ambas salieron del corazón de Ortega Bru.
De vuelta en la pasión, profundizando, investigando en la vida de Ortega Bru. Atención ahora, si eres devoto del Baratillo de Santa Marta, porque Ana Anterría te va a dar la mano y te va a llevar por un sondeo histórico apasionante. Atención además a las imágenes, es que no te quiero decir, pero te va a encantar. Si tienes un problema, Peña, que tiene que ver con tu fe, con tu matrimonio, con tu hermandad, ¿hay profesionales que te puedan ayudar? Por supuesto, ¿no? Como el bufete Klaver & Egler, porque muchas veces nuestra relación pues tiene una situación de no retorno. Y, bueno, pues tenemos en nuestra situación de hermandades, de iglesia, de fe, y esto es un bufete pues católico, es un bufete cristiano, un bufete cercano para ayudarte y regularizar todas esas situaciones para con la iglesia, para con tu hermandad y con tu propia familia, todo dentro de, como decimos, de un orbe serio, de un orbe cristiano y de la seguridad que te da un bufete como Klaver & Egler. O sea, en causas matrimoniales canónicas, toco su puerta. Tocamos su puerta porque son profesionales al 100% y están especializados en ella. 618-521-380. Consulta lo que sea. Siempre profesionales para toda la vida. Ponte en sus manos si es que te hace falta. Ana Anterría, ¿qué vamos a ver ahora? Pues mira, ahora nos hemos ido a la Capilla de la Piedad del Baratillo para que nos hablaran del Cristo de la Misericordia de Ortega Bru, y después hemos pasado por San Andrés para conocer de cerca el Cristo de la Caridad de Santa Marta, y hemos visto pues las similitudes entre ambos Cristos y también las diferencias, incluidas las diferencias de composición en los misterios. Uno es una piedad y el otro un traslado al sepulcro, y de todo eso nos ha hablado muy bien Andrés Luque y nuestro amigo Luis Rizo. Pues abre el corazón y también los oídos del alma, ¿por qué no? Al fin y al cabo, a través de Ana, en este caso, Ortega Bru te está gritando. Toda una vida luchando, creando y sintiendo. En 1982, este artista genial, natural de la localidad de San Roque, de Cádiz, se marchó en Sevilla a ese cielo que vio en los ojos de San Mateo. Este apostolado para la cena fue el trabajo final de Luis Ortega Bru en Sevilla. Completó de esta forma su última obra, en la que volvió a encontrarse a sí mismo. El imaginero sanroqueño tuvo una fructífera trayectoria, siempre cargada de fuerte personalidad. La primera talla titular que realizó en nuestra ciudad fue para la Hermandad del Baratillo en 1951, y poco más tarde esculpió el Señor y su misterio para Santa Marta, que se bendijo en 1953. Son Cristos yacentes con rasgos comunes. Cada uno es único. Ambos son sobrecogedores. El Cristo de la Misericordia fue el primero de talla completa en madera. Vino a completar el conjunto de la Piedad de la Hermandad Baratillera. Nos acercamos a la capilla de la Corporación del Arenal. Nos recibe esta sevillana estampa que preside el altar principal. La bellísima Dolorosa tiene a su hijo en brazos. Ortega Bru está en cada trazo del Cristo de la Misericordia. Cuando Ortega Bru talla el Cristo de la Misericordia está en un momento, vamos a decirlo así, de experimentación y de cambio profesional, puesto que él había iniciado su producción en 1934 con el Monumento a la República en San Roque, y a partir de ahí toda su producción es modelada, es decir, es para vaciarla en bronce. Se conservan distintas esculturas de esos años, pero él todavía no se había dedicado a la talla en madera y mucho menos a la imaginería. Será cuando venga a Sevilla y entre en contacto con Juan Pérez Calvo y junto al tallista Rafael Fernández del Toro cuando se inicie en esa nueva especialidad. Es muy curioso porque ni la Hermandad de Santa Marta, ni la Macarena, ni el Baratillo contratan a Luis Ortega Bru. No contratan ninguna. Él llega a las hermandades por medio de Juan Pérez Calvo. Hombre, lógicamente después, para el traslado al sepulcro o para el Cristo de la Misericordia hay un contrato, pero él llega antes con obra menor,
por ejemplo aquí en el Baratillo, pues va a ser una pieza pequeñita, una Inmaculada para el Sin Pecado de la Hermandad. Siempre, insisto, por encargo directo del diseñador, de Pérez Calvo. Como es lógico, ese cambio de material va a suponer bueno, pues una nueva etapa en su obra artística. Y además ese cambio de material coincide con un cambio de temática. Recordemos que la pasión y muerte de Cristo está sujeta a una serie de condicionantes que tienen que ser creíbles. Ya no se trata de representar un cuerpo, tampoco de distorsionar un cuerpo de un modo libre. Puede tener rasgos expresionistas, pero no te puedes salir de lo que es la lógica de un cuerpo humano. Luego, esto va a suponer un nuevo punto de partida y de estudio, de reflexión en torno a la anatomía en su obra. Este hombre ayudaba en un taller de cerámica haciendo modelos, y un hermano del Baratillo, Castillo, pues resulta de que lo ve trabajar y dice: oye, este señor hace cosas interesantes, como muy bien ha dicho el profesor Luque, don Andrés Luque, nos hizo una Inmaculada pequeñita para el Sin Pecado de la Hermandad, que le tenemos un cariño tremendo. Y a raíz de eso, pues la Hermandad se fija en él y le pregunta también a Pérez Calvo que si este hombre podía hacernos el Cristo. Tener en cuenta que él modelaba en barro, que no había hecho nunca nada en madera, y que en los talleres de este tallista se hace el modelo y allí se saca de punto. Pero ¿de dónde se fija el amigo Luis Ortega Bru? Pues hay dos hermanos del Baratillo que le sirven de modelo. Uno de ellos, por propia voz, que en gloria esté, Enzo Corradini, pues me lo contó perfectamente, cómo él iba a lo que era antiguamente la capitanía del sector aéreo de la Segunda Región Militar de Sevilla, que estaba en la calle San Vicente, en donde a él le prestan un taller para que allí haga las imágenes que estaba haciendo, y sobre todo el Cristo del Baratillo, que es la primera cosa así de importancia que hace. Lo modela en barro a tamaño natural, y están dos hermanos del Baratillo, o sea que más del Baratillo no puede ser Cristo. Es baratillero más no poder, porque es la viva imagen de dos hermanos. Y pasa también una cosa, que el primer viaje que hago a Roma y entro en los museos vaticanos, pues me encuentro con el Laoconte, ¿no? Y cuando yo veo aquello, resulta que también veo reflejado mi Cristo en la imagen de ese señor de barbas y de pelos un poco sueltos que representa el nacimiento del Nilo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de connotaciones que nos lleva un poco a lo clásico y nos lleva un poco a su primera etapa como escultor, ¿no? Y lo curioso es que era años de que, bueno, no había buenos materiales, la hermandad estaba pobre, él también, el estudio del taller tampoco era muy bueno, que digamos, en cuanto a materiales, y se utilizan distintas maderas con distintos nombres, porque hay desde cedro, hay ciprés, hay pino flandes, hay un montón de madera. Eso lo hemos descubierto cuando se ha restaurado últimamente, que lo ha restaurado el profesor Miñarro, y en los tags que se le han hecho a la imagen se han apreciado perfectamente que hay distintos tipos de madera. Distintos tipos de madera que están perfectamente ensambladas, que no tienen ningún tipo de enfermedad, porque hemos estado viendo por las resonancias magnéticas y por los tags que no hay ninguna decoloración que nos indique que hay algún tipo de hongo o algún tipo de... O sea, no le ha entrado para nada aire, no le ha entrado oxígeno, y el cuerpo se ha conservado bastante bien interiormente. Después ha estado muy bien policromado. El único defecto que tenía la talla, que como eran materiales que no eran de muy primera calidad, resulta de que había excrescencia, o sea, que la propia sangre del árbol, la propia savia, con los años ha salido afuera, porque el secado que debe hacerse antes de utilizar las maderas se ha producido con el tiempo, una vez que la escultura estaba terminada. Entonces tenía una serie de cosas en los labios, debajo de la nariz, en los ojos, por varios sitios, y en algunas partes de los brazos y de las piernas, que eran excrescencias de la savia de la conífera que estaba saliendo con el tiempo, ¿no? Todo eso lo ha arreglado el profesor Miñarro y le ha hecho una restauración magnífica. Y ahora,
esa primera escultura, esa primera imagen para la Semana Santa, resulta de que no la policroma él. Hay un hermano también del Baratillo, que por eso yo puedo decir que es la imagen que es más de la hermandad que lo tiene, que es Bonilla, Guillermo Bonilla, que es el señor que policroma la imagen, hermano de la hermandad, un magnífico pintor, y su hijo, que es un pediatra magnífico, se ha jubilado recientemente, sigue siendo hermano del Baratillo, hijos, nietos, o sea, que este Cristo es un Cristo muy de la hermandad, aunque sea de un señor de San Roque. Y además, para colmo, Luis Ortega Bru se casa en esta capilla donde estamos ahora mismo, 2 años después de haber hecho el Cristo. La cosa es que a raíz de que hace el Cristo de Santa Marta, se arrima más, de alguna forma lo acogen en la hermandad de Santa Marta, porque claro, se lleva un periodo haciendo todo el grupo escultórico y entonces muy acogido allí y se hace hermano de Santa Marta. Cuando interviene un pintor, el lienzo, el soporte del pintor es el propio cuerpo del Cristo, con lo que eso es un cuadro. Esa es la diferencia entre que si lo hace un policromador, escultor, imaginero, o lo hace un pintor, el pintor pinta un cuadro, mientras que el imaginero lo que hace es una policromía al uso, que es lo que hacen los imagineros, con sus frescores y con su pátina. Los dos yacentes de Bru para Sevilla tienen evidentes aspectos en común. Eso sí, cada uno es distinto, personal, mágico. Los dos Cristos tienen similitudes porque, aunque sean momentos distintos de la pasión y muerte de Cristo, son momentos consecutivos. Y además los dos momentos están marcados por un hecho fundamental, y es que Cristo muere en una postura forzada e inestable en la cruz. Es decir, que la rigidez anatómica post-mortem le va a llegar estando todavía sujeto por los clavos. Esto se va a notar cuando lo desclaven, evidentemente. Las luxaciones, los músculos forzados, los tendones forzados, todo esto pues va a originar una serie de deformaciones en el cuerpo. Claro, estas se van a conservar en los dos momentos que representa aquí Ortega Bru. Primero, en la Piedad, lo va a hacer con un criterio, con un concepto artístico determinado, y en Santa Marta con otro muy distinto. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la primera imagen va a estar depositada sobre los brazos de la Virgen, es decir, teóricamente va a ser estática, mientras que la segunda va a ser portada de un modo itinerante. Bueno, se simula, claro, lógicamente es un misterio. Y por tal motivo, él va a representar una anatomía que va a estar en movimiento. Son dos situaciones distintas y él las va a resolver con distintos criterios. Hay una gran diferencia en la colocación de cabezas y brazos. Igualmente hay también diferencias técnicas en la talla, y no por evolución. Yo recuerdo que en los libros cofrades de hace muchos años hablaban del Cristo de la Misericordia como la primera obra de Ortega Bru y como si fuese algo, digamos, más juvenil de él. No, no es su primera obra ni es juvenil. Es la primera en talla en madera para Semana Santa, pero de un escultor que lleva casi 20 años trabajando. Por lo tanto, no es una obra juvenil, una obra segura, madura, en la que el artista sabe lo que está haciendo. La ejecución de este Cristo está sujeta a la historia material del propio grupo de la Piedad. Hay que verlo porque va a condicionar la composición del Cristo. Recordemos que aquí había un grupo escultórico que en los libros de cofradía salía como obra de Emilio Pizarro, de finales del XIX. Yo siempre he pensado que ese grupo no es de Emilio Pizarro. Había indicios para pensar que ese grupo primitivo podía ser una obra barroca tardía. La postura en zigzag del Cristo implicaba también la posición de la Virgen, que tenía que girar hacia un lado para dejarle sitio, para que pudiera encajar la figura de Cristo. Claro, cuando Fernández Andes hace la Virgen, lógicamente la Virgen de la Piedad se tiene que adaptar a esa postura en zigzag. Para adaptarlo, ¿qué es lo que hace? Pues si nos fijamos en la imagen mariana, ella se echa un poquito para atrás y gira levemente los hombros. De esa manera está dejando el espacio suficiente para que encaje la cabeza del Cristo primitivo. Claro, cuando se sustituye el Cristo, Ortega Bru se ve ahora condicionado por la postura de la Virgen. Es decir, que en ningún modo ninguno de los escultores contemporáneos trabaja libremente, sino que se tienen que estar adaptando a la posición que tenían las imágenes anteriores.
Bueno, pues aquí es donde Ortega Bru lo va a hacer de un modo genial, porque en vez de forzar la postura de Cristo, lo que va a hacer es que va a disponer dos rayos centrales de visión, de tal manera que el rayo central de visión de las piernas y del torso de Cristo va a estar tal y como miramos, en nuestra derecha, es decir, va a ser lateral, desde la derecha, mientras que el brazo derecho y la cabeza que gira a ese lado van a tener un rayo central de visión distinto y en ángulo de 90 grados respecto del anterior. Es decir, que para ver a la imagen completa tendríamos que hacer dos operaciones visuales. Bueno, ese es un principio, la de simultaneidad visual propio del cubismo. Claro, aquí no hay un facetado de planos cubistas, esta no es una obra cubista, pero indudablemente Ortega Bru sí conoce ese principio y lo desarrolla. Lo propio de la genialidad de este hombre que siempre fue un verso libre en la escultura contemporánea. Por otra parte, en Santa Marta, el Cristo de la Caridad, solo va a utilizar un rayo central de visión, no dos. Ahí no tenemos ese principio que lo relacione con el cubismo. Y es curioso porque cuando se ajusta al modo de ver el ojo humano, va a utilizar una talla mucho más suelta, una talla donde podemos ver los golpes de gubia, quedan visibles, donde utiliza hachas, incluso cuchillos romos que no cortan bien, para dejar un golpe tosco, que se va a ver. Eso no existe en el Cristo de la Misericordia, donde la labor de talla es mucho más depurada, mucho más fina. Bueno, esto no es ni mejor ni peor, son simplemente criterios distintos. Como aquí, con el concepto le ha dado una gran complejidad a la imagen, no necesita tener recursos en superficie. Como allí ha utilizado un solo rayo central de visión, sí le da ese toque modernísimo, vanguardista, que equivale a la pincelada deshecha de su gran amigo, Baldomero Romero Resendi, que es una influencia directa para los dos yacentes. Recordemos cómo las Piedades de Romero Resendi están entre lo mejor de la pintura española del siglo XX. Yo le he policromado a algunos imagineros, también algunas cosas, algunas obras. Tú ves otras cosas que no ha visto el imaginero y entonces aportas algo a la imagen. Puedes incluso, no sé, no haber un cuello bien hecho y tú con un toque de color ahí, con una sombra o lo que sea, puedes apoyar el inicio de la gubia del imaginero y le puedes dar más carácter a la imagen. Y esa es la diferencia entre el Cristo de Santa Marta y este, que esto está policromado por un pintor. Están muy muertos los dos Cristos, tremendamente muertos. Tengamos en cuenta que cuantas más horas pasa Cristo en la cruz, más se deshidrata y por lo tanto menos cae el cuerpo por su peso. Estos Cristos desclavados lógicamente tienen que tener esa deshidratación. Si nos fijamos en los hombros tienen luxaciones, están desencajados, son rígidos. Para bajarlo y quitarle la postura de la cruz hay que forzarlo y eso se nota, que se ha tirado de ello. Luego, ambos están muy muertos y ambos están muy forzados. Es cierto que el Cristo de la Misericordia de la Hermandad del Baratillo tiene una mayor potencia en ese sentido, porque ha utilizado dos rayos centrales de visión en un ángulo de 90 grados. Si nos fijamos bien, tiene que haber un punto entre el brazo y el tronco, tiene que haber un punto de intersección que no podamos ver a la vez desde el punto de vista de la derecha y desde el punto de vista frontal hacia la izquierda. Ese punto de intersección, que es lo que llamamos un punto conflictivo, o lo veo desde uno o desde otro. ¿Qué hace Ortega Bru? ¿Qué es lo que hace Ortega Bru en esta imagen para evitar ese punto conflictivo? Pues justo en el sitio del punto conflictivo sitúa la luxación del hombro. Al ponerle una inflamación, la inflamación saca el ¿qué? Un sentido semicircular. Todo lo circular es neutro y por lo tanto anula el punto conflictivo. Luego la luxación es mucho más potente, mucho más fuerte. Pero claro, el Cristo de la Caridad de Santa Marta tiene una gran potencia plástica que consigue de otro modo. ¿Cómo? Agrandando los rasgos, dándole mayor monumentalidad y haciendo que la talla sea más expresiva, con lo cual, con otros argumentos técnicos, va a incentivar también
los rasgos pasionistas y los rasgos tanatológicos de la muerte de Cristo. Vamos a usar para poner la derecha adelante, Gabriel. Derecha adelante. En el misterio del baratillo, la Virgen de la Piedad sostiene desconsolada a su hijo en su regazo. La relación madre e hijo es estrecha en esta escena. Aquí en la Piedad, evidentemente él no va a poner ese condicionante iconográfico, puesto que él aquí viene a sustituir una imagen por otra, ya viene dada, bueno, pues ese sexto dolor de María, ¿eh? Y por lo tanto solo tiene que poner la imagen sobre el regazo de la Virgen. Pero cuidado que hay muchos modos de hacerlo. No es lo mismo la imagen humanizada, ¿eh?, de Cristo que cae sobre el regazo de la Virgen mientras su madre le coge la mano, mientras su madre se deshace de dolor, como vemos por ejemplo en Murillo, interpretación realista, barroca, muy humanizada. Eso no es lo mismo que, por ejemplo, el cuerpo de Cristo depositado en horizontal en el regazo de la Virgen y una madre que ni siquiera roza a su hijo, como vemos en La Piedad Servita, otra gran obra de José Montes de Oca. Ahí ni lo roza, es decir, no está humanizado, todo lo contrario, ella llora de un modo amargo como mujer, pero lo que tiene delante no es su hijo, sino el cuerpo de Cristo, y está como si oficiara, como si fuese una sacerdotisa. Pues bien, aquí estamos en la primera opción, una opción que parte del cuadro fundacional de la hermandad, que está aquí en la capilla. Tenemos aquí, en lo que sería el lado de la epístola de esta capilla, que presidía en su día pues el retablo mayor, ¿no? Ahí ya tenemos esa versión humanizada, no como oficiante, sino donde, bueno, quien está allí es su hijo, y por lo tanto muestra todo el dolor en torno a él. Sin embargo, en Santa Marta no hay esa relación directa madre-hijo. En Santa Marta tenemos la representación lógica de un funeral hebreo. No olvidemos que Cristo es hebreo. ¿Y cómo son los funerales hebreos? Pues curioso, porque con una sociedad tan definida, la hebrea, donde la mujer tiene un papel tan, vamos a decirlo así, tan concreto, voy a utilizar ese término porque no quiero establecer criterios de valor, ¿no?, y hacer ver que ninguna cultura es mejor que otra. Pero sí es cierto que la mujer en la cultura hebrea tiene poco peso en las decisiones familiares y en el día a día, es más patriarcal. Sin embargo, en los entierros, la mujer es la máxima protagonista. Y es la mujer de mayor edad la que preside las honras fúnebres. Curioso, ¿verdad? Es justo lo contrario de la tradición latina de la que procedemos nosotros. Y claro, en el entierro de Cristo, ¿quién es la mujer de mayor rango, de mayor edad? El rango lo da la edad. Es María, su madre. Por lo tanto, va detrás presidiendo. Recordemos que siempre se preside detrás del cuerpo. En las procesiones no preside el hermano mayor, delante con una vara. Preside el representante religioso detrás del paso. Bueno, se está perdiendo, ya lo sé, pero es la figura que presidía justo detrás. Pues así es como lo dispone Luis Ortega Bru, presidiendo detrás. Se ha perdido en esa composición, porque con las reformas posteriores del misterio han metido más figuras, han duplicado el duelo y han puesto a la Virgen en segundo plano, con lo cual se ha perdido el rigor histórico de la composición original. La Virgen tiene que ir la primera, es la que preside. No puede presidir una de las santas mujeres, ni muchísimo menos. Claro, la relación es indirecta. Estás despidiendo, se están llevando un cuerpo, mientras que en la Piedad tú estás recibiendo a tu hijo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Aquí encajan a la perfección dos imágenes de dos autores distintos. Primero llegó La Piedad, de Fernández Andes, y después su hijo, el Cristo de la Misericordia, de Ortega Bru. Plantear por qué encaja también la Virgen de la Piedad y el Cristo de Ortega Bru es complicado,
porque desde un punto de vista estilístico guardan muy pocas similitudes. Técnicamente Fernández Andes es un escultor que opta, y esto es sumamente difícil, esto no se le ha valorado a Fernández Andes, pero es muy difícil la esquematización radical, sobre todo cuando se hace sobre un modelo natural, con lo cual estamos justo en una postura que es la antítesis de lo que hace Ortega Bru. Pero Ortega Bru, muy inteligente, se da cuenta, y no se le ocurre aquí hacer la talla suelta, dejar los golpes de hachuela vistos, como lo hace en Santa Marta. Sería poner dos cosas que no pegan. Por ese motivo aquí utiliza los dos rayos centrales de visión y suaviza el estudio anatómico, suaviza la talla. ¿Para qué? Para que haya una concordancia, si no estilística, si al menos en la sensibilidad de ejecución. Pero ahora hay sobre todo un principio básico que sí aporta Fernández Andes, y es que la Virgen no es una niña, la Virgen no es una jovencita con 16 años, como se creen los sevillanos. ¿Cuántas veces hemos oído la Virgen niña del Baratillo? La Virgen no. La Virgen es la Madre de Cristo y tiene la edad que tiene la Madre de Cristo. Es decir, que si Cristo tiene 33, no sabemos exactamente con qué edad lo tendría María, pero pon como muy joven 15 o 16 años, pues tiene que ser una mujer de 50 y tantos años. Y la Virgen de la Piedad del Baratillo es una mujer con 50 y tantos años, aunque los sevillanos no lo vean. Simplemente es pura. Como es pura, no tiene pecado original. Como no tiene pecado original, no tiene castigo. Es decir, no envejece, no tiene enfermedad y no muere. Luego, la piedad de Miguel Ángel, exactamente igual. Es la interpretación de la pureza de María. Les recuerdo una vez más a todo el mundo que la pureza de María no tiene nada que ver con la virginidad. La pureza es de nacimiento y será pura siempre, aunque haya parido al Hijo de Dios. Será pura siempre. Luego, esa pureza es la que la mantiene joven. Claro, al tú afrontar ese aspecto juvenil, que eso sí lo tiene, al afrontar ese aspecto juvenil, ya está aceptando una cuestión de estilo. Esto es lo que obliga, evidentemente, doblemente a Ortega Bru a tener que adaptarse, porque si hace esa composición expresionista fuerte que se salga, no encajaría muy bien con ese concepto de pureza introducido por Fernández Andes. El Cristo es el gran tapado de la Semana Santa de Sevilla. Nadie se da cuenta de lo que lleva esa Virgen en los brazos. Es una auténtica maravilla, tanto de escultura, tanto de policromía, tanto de, como muy bien ha explicado, es que es un Cristo que está en 3D, y dice, bueno, todas las esculturas están en 3D. No, algunas están hechas para ser vistas de frente, otras para ser vistas de lado, pero este Cristo se puede ver desde cualquier sitio. Cada visión, cada ángulo que tú le busques al Cristo, te va a pedir algo. Y es un Cristo que mueve también a la pasión, mueve a hacerte de ti esa pena que tú tienes dentro, de hablar con él, explicárselo y decirle, y que te conmueva de alguna manera. Es un Cristo maravilloso, el gran tapado de la Semana Santa de Sevilla. A la izquierda adelante, tranquilo. A la izquierda adelante. A la izquierda adelante, dicho. Tranquilo. Y ahora despacio, dándonos más tranquilo a nosotros. Bueno. Venga de frente con él, tranquilo. Tranquilo, dicho. Sin nada más. Nos vamos ahora a la parroquia de San Andrés. Queremos contemplar de cerca al Cristo de la Caridad, mirar su anatomía, su belleza, el sentimiento que puso el Maestro en él. Se puede leer de su cuerpo inerte la belleza de su alma, su sensibilidad. Este grupo escultórico representa el traslado al sepulcro de Jesucristo y parece que se mueva. Entre el año 1951 y 1953, Luis Ortega Bru talló al Cristo de la Caridad
y su misterio, que posteriormente sufriría cambios y al que se agregarían imágenes de Sebastián Santos, la actual Virgen de las Penas, y Santa Marta. Cuando Ortega Bru talla el Cristo de la Caridad de Santa Marta, el misterio completo, porque todo el grupo es del mismo momento, 1952-53, es el inicio de su primer periodo sevillano. Él ya lleva más de 15 años como escultor profesional y aquí pues va a participar fuera de plazo en el concurso que había convocado la hermandad, sale elegido y bueno, va a modelar el misterio, primero tamaño natural, después lo va a pasar a madera en esa fecha. El misterio va a tener unas características muy peculiares que definen ya el arte de plenitud de Luis Ortega Bru. Si tenemos en cuenta que el misterio de Santa Marta nos muestra lo que es un cortejo itinerante, es decir, cómo los santos varones trasladan al cuerpo de Cristo, mientras lo contemplan algunas de las santas mujeres, la disposición del cuerpo va a marcar una línea diagonal sobre la mesa del paso, es decir, el cuerpo está extendido, va con los pies por delante, la cabeza por detrás y va a dejar caer la cabeza hacia su derecha junto con el mismo brazo. Todo esto muy en consonancia con la postura que ha tenido antes cuando ha estado en el regazo de la Virgen, en el misterio de la piedad. Es por lo tanto un cuerpo que aparece estirado, con todas sus deformaciones, con las luxaciones, con las heridas, pero muy longitudinal. Luego el sentido marcadamente realista primero y también acentuadamente expresionista de Ortega Bru se va a ver en las inflamaciones, en la hinchazón, en el modo de deteriorarse y salirse de forma a los puntos conflictivos, es decir, él va a utilizar una plástica tendente pues eso, a un recorrido longitudinal y a una expresión grandiosa de la forma. Aquí Ortega Bru utiliza un rayo central de visión para toda la imagen que adquiere movimiento en el propio desplazamiento que tiene al estar sujeto por debajo de los hombros y por los pies. Eso origina una inestabilidad y esa inestabilidad pues va a mover el cuerpo. Pero ese cuerpo se ve desde un solo rayo central de visión. Es decir, hay una interpretación mucho más tradicional en la composición que en el caso del Cristo de la Misericordia. Pero ese mayor sentido tradicional en la posición lo compensa, por una parte, con un atrevimiento muy grande en el movimiento que introduce y por otra parte, acentuando el expresionismo con la talla, con esos golpes de gubia visibles, con esos cortes, esas aristas tan visibles. Y también va a intensificar mucho el realismo. De esa manera, el conjunto tiene una expresividad simplemente insuperable. En el misterio del traslado al sepulcro de Santa Marta no hay ningún feísmo. Son imágenes tomadas de la realidad. Es decir, él se ha fijado en modelos reales, por ejemplo, su mujer, y esos modelos reales él después los ha transformado plásticamente. Es decir, ha introducido relaciones internas en las esculturas que las separan de los modelos para convertirla en una obra de arte personal, única, de ahí que digamos que es un genio solitario. Como sucede en el misterio de la Sagrada Cena, se funden en una misma escena obras de Luis Ortega Bru y de Sebastián Santos. Alejada del cuerpo sin vida del Cristo de la Caridad, la Virgen de las Penas camina tras él. La relación entre madre e hijo sigue siendo dramática. Aquí, conforme corresponde a la sociedad hebrea, los hombres se han hecho ya cargo del cuerpo para enterrarlo. Ninguna mujer lo toca, solo los hombres. Y María, como la mujer de mayor rango, por ser la de mayor edad, su madre, es la que preside ese cortejo detrás. Es decir, hay una distancia, ya hay una distancia de respeto, de dignificación y de rendir honores, los últimos honores, ¿no?, a la persona que se despide. Es cierto que María Magdalena queda en una posición intermedia que va como a recoger la mano, es decir, sería la única mujer que tocaría el cuerpo de Cristo, ya en un momento que le corresponde exclusivamente a los varones. Eso la sitúa en un lugar especial, en que solo correspondería a una persona muy íntimamente ligada al hombre difunto. Con esto yo no quiero decir nada, pero sí es evidente que María Magdalena no fue alguien que pasaba por allí. María Magdalena es una discípula predilecta de Cristo, evidentemente es un discípulo más de Cristo y muy considerada por él.
Y en ese sentido, pues va a salir del grupo de mujeres para ocupar ahí un lugar intermedio. Pero si nos fijamos bien, no llega a tocarlo. Luego tenemos, por una parte, el sentido itinerante de trasladar el cuerpo y, por otra parte, el sentido de respeto, de dignificación de las personas que van acompañándolo. En este caso, el de Santa Marta, no aparece el feísmo que sí vemos en el apostolado de la cena, pero sigue existiendo un creador atormentado que desahoga su emoción en estas figuras. Ese espíritu atormentado que decimos de Ortega Bru se ve en toda su obra. Yo creo que él aprovecha siempre para volcar en el dolor de Cristo o en torno a Cristo su propio dolor. Ese dolor que él no puede cantar a los cuatro vientos porque la situación política y social española de los años 50 no le permite gritar a los cuatro vientos que han matado a su padre, a su madre y a su hermano, pues yo creo que él se desahoga por medio de estas imágenes, en que él sí tiene ese espíritu incontenido, es esa fuerza que a él le quema por dentro y que expresa a través de las imágenes. Así concibió Ortega Bru a sus Cristos yacentes, así creó la divinidad a base de gubiazos que en el caso del Cristo de la Caridad no quiso eliminar, quiso dejar ver la hechura y su proceso. Son imágenes que muestran inerte a Jesucristo y tienen una gran fuerza devocional, conectan con el devoto. La fe no se piensa, la fe se tiene, es decir, se cree, sin pensarlo. Y no tiene nada que ver con la calidad artística de las tallas, aunque ciertamente las de mayor calidad son más propensas a tener y generar mayor difusión en torno suya. Cuántas cosas que uno no sabía, ¿verdad? El primero que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, la comparativa, qué situación vive cada uno, los rasgos estéticos. Qué interesante, Manolo. Una maravilla, ¿no? Y tanta diferencia entre el Cristo de la Piedad, que tiene la Virgen de la Piedad, el Cristo de la Misericordia del Baratillo y, por supuesto, el Cristo de la Caridad Santa Marta, con ese carácter cadavérico, ¿no? Que realmente pues expresa tanto en tan poco, casi en la misma parte de la cena. Eres hermano de San Gonzalo y seguramente estás deseando que avance el reportaje monográfico, el documental de Ana Anterría. Lo vas a ver, ya me encargo yo. Venimos enseguida. Estamos de vuelta en La Pasión y se me hace un poquito raro no contar hoy con tu participación, pero hoy es un programa monográfico. Y antes de empezar el programa, Manolo Esteban, con buen criterio, como todos los miembros de este equipo, se ha echado en las manos un gel hidroalcohólico. Pero es que huele a incienso aquí. Manolo, cuéntame. Del Grupo Campa, ¿Qué has hecho? Amigos, bueno, pues realmente hemos cogido un poquito de gel, que hay que tener cuidado con nuestra salud, hay que estar más que nunca previsores, y el gel, que desinfecta un poquito, y para recordar un poco la Semana Santa, gel Añoranza, con ese olor que te deja al final, al poquito te deja un poquito de olor a incienso, que se venden en base de 50 mililitros, de medio litro y de 5 litros, porque hay que tener mucho cuidado con la higiene, y aquí tenemos los compañeros del Grupo Campa, este gel hidroalcohólico con olor a incienso, que bueno, pues realmente con ese nombre, ¿no? Añoranza. Añoranza.
Añoranza Cofrade. Y esto huele a incienso de verdad, Peñita. Huele de verdad, y Esto tanto huele te lo aquí. echas, te frotas un poquito las manos, ¿no? Que hay que limpiárselo. Se seca y después tenemos un olor a lo que sentimos, a la verdadera añoranza cofrade, además que nos podemos informar en las redes sociales del Grupo Campa o por el WhatsApp en el número 657-987-451, y Ana también se puede colaborar con las parroquias de cada uno, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, con añoranza cofrade. Claro que sí, porque si piden pues ese botecito de incienso, los botecitos de incienso, puedes colaborar con tu parroquia comprando pues, con olor a incienso, ¿no? Este gel hidroalcohólico por 2,50, por solo 2,50 puedes colaborar con tu parroquia pues comprando este gel hidroalcohólico con olor tan cofrade. Grupo Campa@outlook.es. Pero déjame sacar el papel ese de la parroquia. Mira, para que se vea bien. Así lo vemos mejor. Así lo vemos mejor. Ahí lo tienes, 2,50. 2,50 puedes colaborar con tu parroquia con Grupo Campa. Así que ahí lo tienes. Los feligreses o el párroco que se pongan en contacto y todo el mundo a colaborar y a tener las manos limpias con añoranza cofrade. Sí, que lo primero es la salud, por favor. Vamos a la tercera y última entrega de este grito desgarrado de Ortega Bru. Valiente personalidad. Nos vamos, Manolo Esteban, a San Gonzalo. Teníamos que estar allí con los soberanos. Yo creo que es una de las estampas que más impacta de Ortega Bru, esa conversación entre dos grandes personajes de la Pasión de Cristo, ¿no? Como la dulzura que tiene el Señor del soberano poder ante Caifás, ¿no? Y esa cara de rabia, de decir, bueno, que tú que no me vas a echar cuenta, y la ignorancia que le presta el divino, ¿no? Ante esa parte de la pasión que se representa, y que bueno, que yo creo que ahí lo plasmó perfectamente Luis Ortega Bru. Hemos hablado con el hermano mayor de San Gonzalo, que a la sazón, Ana, es historiador del arte, ¿no? Historiador del arte y muy devoto, por supuesto, pues de sus titulares de San Gonzalo, y explica muy bien cómo el mago de Ortega Bru, porque al fin y al cabo parecía un mago, pues generó esa dulzura en tanta potencia que tienen esos titulares, generó esa dulzura y esa paz que tanta devoción le tienen en el barrio León. Nos lo explica muy bien, además hemos estado muy cerquita de los dos titulares, pues impregnándonos de ellos. Vamos a verlo porque esta tercera entrega cierra el círculo que hemos querido regalarte hoy, que tiene que ver con Ortega Bru y la ciudad más hermosa del mundo. La devoción no se piensa, simplemente se siente. La devoción quizá no entienda de estéticas ni de formas, pero las formas de Bru sí entienden de devoción, al igual que el trianero barrio León y su hermandad de San Gonzalo. El señor del soberano poder ante Caifás lleva las manos atadas y el giro de su cuerpo adopta una postura valiente, sentida y armónica. Jesús se encuentra ante el Sanedrín judío. Delante, con él, está Caifás, el sumo sacerdote que ha cuestionado al Señor. ¿Eres tú el Hijo de Dios bendito? Con rotundidad, él está respondiendo a su pregunta. Ego sum, yo soy. La imagen de nuestro Padre Jesús en su soberano poder ante Caifás llega a la Hermandad de San Gonzalo en una primera fase, en un primer momento, en el año 1975, puesto que, según se dijo en el Cabildo General de Hermanos de ese año, la anterior imagen de Castillo Lastruzzi presentaba algunos problemas de conservación, y entonces aquel cabildo optó porque Luis Ortega Bru realizara la nueva imagen del titular cristífero de la Hermandad de San Gonzalo. Posteriormente, al año siguiente, ya se completó la imagen con el cuerpo del Señor, manos y demás. Nuestra Señora de la Salud es fruto de unas circunstancias más dolorosas, como fue el incendio que sufrió la parroquia de San Gonzalo en 1977, el Jueves Santo, la noche de Jueves Santo, un incendio que provocó que se tuviese que intervenir la imagen de la Virgen, y que esa intervención finalmente resultara en la realización de una nueva imagen, puesto que la mascarilla era nueva, de Nuestra Señora de la Salud. No es así, por ejemplo, las manos, que son de eslava, que pertenecen a la dolorosa anterior. En el año 77
llegó la figura de Caifás, que bueno, resulta un complemento realmente extraordinario para el carácter expresivo y marcadamente tenso que tiene la imagen en el momento en el que Caifás pues pregunta a Jesús por su identidad mesiánica y él afirma clara y contundentemente: yo soy, que es la inscripción que aparece en la peana de la imagen del Señor. En noviembre pues hará 38 años de la muerte de Luis. En San Gonzalo le llamamos Luis familiarmente. Yo tuve ocasión de conocerlo muy poco, pero era muy joven cuando ocurrieron estos hechos del año 75. Bueno, Luis era un acreditado ya imaginero con 2 obras cristíferas en Sevilla magníficas, como es el Cristo de la Misericordia de la Hermandad del Baratillo y el Cristo de la Caridad del conjunto completo de Santa Marta, excepto la figura de la Virgen actual, que no es de Luis Ortega Bru, pero la primera que tuvo este conjunto sí era de Luis Ortega Bru. Aparte de ya acreditado y reconocido, con muchas imágenes titulares en diversos puntos de España, pues era un hombre que gozaba de la amistad y el aprecio de un personaje que fue muy importante en la hermandad de San Gonzalo, que fue Manuel Guzmán Bejarano, que había ya modificado el paso de misterio de San Gonzalo, consiguiendo un paso realmente de una tremenda personalidad en aquellos años, y que después pues finalmente nos dejaría como el epílogo de su obra, al final, bueno, unos años antes de morir, el actual paso de misterio de San Gonzalo, las actuales andas procesionales, que son pues una obra magnífica. Guzmán Bejarano conocía a Luis, sabía de su capacidad artística, creía en su talento, y fue el que trajo a San Gonzalo a Luis Ortega Bru, también con el apoyo del entonces hermano mayor, persona también vinculada al mundo artístico, como era Antonio Garduño, y de miembros de su junta, como recordado Emilio Cano y demás miembros de junta que bueno, pues conocieron y trataron a Luis Ortega Bru. Luis, el maestro Ortega Bru, tenía la capacidad de dotar a cada una de sus obras con algo especial, con un sello identificativo que no se repetiría. Dejaba en cada pieza una parte de sí mismo, como aquí. San Gonzalo es distinto. El maestro hundió su gubia en el límite que encorseta la razón, expresando su verdad a su forma, libre y valiente. Y entonces la fe traspasó la madera. Del soberano poder, esa sensación de paz que transmite. Todos lo vemos con una postura complicada en el paso, con el movimiento del paso en la calle, pero sin embargo, cuando tú lo miras a la cara, transmite una sensación de paz y de dulzura, que es lo que termina llenándote. Lo dice claramente, ego sum, yo soy. Pero para decir las cosas se pueden decir más altas, pero no se pueden decir más claras. Yo soy, no hace falta gritar. Y de mi Virgen de la Salud ya no te digo más, porque ya entonces hasta me emociono. Si un artista es creador, siempre su vida tiene que estar en su obra. Luis tuvo una juventud difícil, tuvo una guerra civil por medio muy compleja, su vida fue muy complicada y él supo salir adelante. Y él era un hombre, yo digo, lo recuerdo personalmente, era un hombre delgadito, fino, con su bigote, fumando ducados constantemente, que fumaba, pero tenía su carácter, y ese carácter lo expresaba en sus obras también. Por lo tanto, la vida del artista se tiene que reflejar en su obra. Si no, repetir modelos no tiene mucho sentido, por lo menos le falta la creatividad, el genio, esos que dicen que nacen bajo el signo de Saturno, que son los creadores, pues si no tienen esa faceta es complicado. Aquel hombre delgado, con bigote, reservado, pero con carácter. Era un genio, era virtuoso y libre, y usó su obra para expresarse, para soltar con las manos, desde lo más profundo del alma, los pesares que llevaba dentro. No tuvo una vida fácil, sí tuvo coraje y talento. Se marchó buscando ese azul que supo como destino.
Estos 12 hombres fueron testigos de sus últimos trazos. Judas Iscariote, San Judas Tadeo, Santiago el Mayor, San Pedro, San Felipe, Santiago el Menor, San Juan Evangelista, San Simón, San Andrés, Santo Tomás, San Mateo, San Bartolomé. Ellos vieron sus últimos momentos, ellos siguen sonando para siempre como el último grito de Ortega Bru. Ahora te hemos entregado lo que queríamos. Yo no sé lo que sienta ahora tu corazón, lo que has aprendido hoy, seguramente mucho. A mí eso me obsesionó toda la vida, que a medida que aprendemos lo que estamos aquí, aprendas tú de la mano también y te quedes cosas nuestras. Menuda noche hoy, José Manuel, en torno al maestro Ortega Bru. Una noche yo creo que para recordar, ¿no? Y que todo el mundo estará pensando que estos reportajes los quiere volver a ver, porque quiere volverse a quedar con todos esos detalles y con esas imágenes tan maravillosas de la obra de Luis Ortega Bru, del artista gaditano, pero yo creo que tan querido en la ciudad de Sevilla que se podía sentir sevillano. Aquí descansan sus restos y que yo creo que a todos nos ha enamorado este reportaje tan maravilloso, que no puedo hacer otra cosa que darle la enhorabuena a Ana Enterría, porque yo creo que ya me están llegando WhatsApp de los amigos que lo quieren tener ya en la web y en el canal YouTube de La Pasión para volverlo a ver. A ver, Enterría, después de haber hecho todo esto, ¿a ti qué te queda? Pues a mí me queda la voz de Ortega Bru, porque al fin y al cabo él era un hombre atormentado que no solía expresarlo, no solía con su voz expresarlo, y al fin y al cabo pues lo expresó a través de su obra, y muchas veces no entendíamos ese feísmo, quizás esos volúmenes, esas desproporciones. Ya sabemos lo que era un grito de Ortega Bru a través de la madera, que además encima genera devoción en Sevilla, ¿no? Que eso es muy importante, y genera pues algo que nos quedará para siempre, que es su obra. Es lo mejor que podemos hacer, Manolo, por un artista, recordarlo. Y recordar y explicar su obra y los porqués de sus pasos. Yo creo que sí, aparte creo que fue un incomprendido. Yo creo que no se fue justo con Ortega Bru, y además en su última etapa. Se le apretó demasiado, ¿no? Y tiene cosas maravillosas también, digamos así, no obras de tanta envergadura como titulares de hermandades o misterios, pero después tiene cosas maravillosas, los 4 evangelistas que tiene el paso de los servitas, el paso del Señor de los servitas, las cartelas que tiene el paso de sentencia, tiene cosas muy buenas. Y yo creo que fue un gran artista que además, como bien hemos ido diciendo durante toda la noche, que tenía un dolor interior que lo expresaba de esa manera, pero yo creo que maravillosa la forma de expresarlo. Quede claro que no nos hemos olvidado de Montesión ni de otras hermandades que tienen cosas muy buenas de Ortega Bru, pero teníamos que ir a lo que queríamos, ¿no? Extraer y sacar, y eso hemos explicado. Hemos explicado todo eso. Si no, sería inacabable, ¿no? Claro, porque Ortega Bru tiene muchas cosas, ¿no? No solo en Sevilla, además. Como decía Andrés Luz, que nunca se acaba, nunca se agota su arte y su creatividad. Yo creo que al final le hemos dado voz a un autor que se lo merece, que tuvo una vida muy dura y que ya comprendemos mucho mejor, cuando vemos sus obras, comprendemos mucho mejor cómo era el maestro. Y este reportaje, pero íntegro, Ana, sin que entremos nosotros a molestarlo, sino del tirón, ¿dónde y cuándo lo puedo ver? Pues va a estar subido a nuestras redes sociales, mañana. Por supuesto, mañana mismo van a tenerlo ya, mañana por la mañana van a tenerlo subido en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Nosotros lo iremos dando difusión pues por nuestro Twitter y por nuestro Facebook, para que sepan dónde pueden verlo íntegro todo el tiempo, sin que nosotros entremos a debatirlo. Qué bien. Antes de que se me olvide y José Manuel Peña nos invite a algo, yo espero que tenga algo previsto, que piquemos algo esta noche aquí. Antes de eso hay que decir, Ana, que hay un grupo de cofrades que a esta hora están pasando unas horas muy hermosas, inquietos pero seguramente felices porque todo se acerca. Pues sí, es el grupo parroquial del Prendimiento de Olivares, porque el próximo jueves, día 23 de julio, a las 9 de la noche, en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, se bendicen pues sus 2 toallas titulares, el Cristo del Amor en su prendimiento y María Santísima de las Lágrimas. Recuerden, en la parroquia de Santa María de las Nieves, el jueves a las 9 de la noche. Y además, para todo aquel que quieran verlos, pues el viernes van a estar expuestos los ambos titulares para que puedan verlo en todo momento allí en la parroquia. Peñita es muy joven para saber, pero tú igual, si tienes mi edad, te acuerdas las páginas amarillas, ¿no? Sí, te hombre, acuerdas. bueno, yo también me acuerdo. Tú por de la página poquito, amarilla, Peña, tú por poquito. Bueno, sí, página amarilla. Yo me iba a la calle Sierpes, número 45,
¿Y qué negocio aparecía ahí? Esquina con cerrajería. Esquina cerrajería, pero de toda la vida. ¿Qué negocio hay ahí? El mismo que sigue, pero aunque ahora mismo tiene sus puertas cerradas. Confitería Ochoa, más de 100 años endulzando Sevilla, y que no nos va a faltar, que a la vuelta de la esquina está que se abran esas persianas y que la calle Sierpe, la esquina con cerrajería, vuelva a tener ese olor a esos dulces, a esas maravillas, a esos lazos de hojaldre, a esas tostadas de pan de molde, a esos batidos helados, a todo, bueno, y a los salados también, esas agujitas de ternera, esas agujitas de atún, esas medias noches. Es que estoy deseando que llegue septiembre y de cabra Ochoa. Es natural, lo canta que parece que él trabaja en Ochoa. Claro, tenemos la agujita, tenemos... Acostumbrado que está ahí, claro, ya le sale todo. Y además le entra el hambre, imagino. Estamos echando de menos, yo creo, en la nueva normalidad, estamos echando de menos que la apertura de Ochoa, que sabemos que va a llegar, que no se ponga nervioso. También, que queramos sus salones para celebración con gente, espacio también para celebraciones con gente más reducida, también estamos allí en calle Sierpe, seguro. Bueno, un poquito del señor de Molviedro, ¿no? Jesús despojado de sus vestiduras, de la mano de Ochoa, que llevan más de un siglo endulzando a Sevilla. Ochoa patrocina esta sección. Avanza aquí, vámonos. Izquierda adelante. Bueno. Santi, vámonos a la vuelta, tira. Santi, vámonos. Santi, Ochoa patrocina esta sección. Bueno, nos marchamos ya. Ana, gracias por todo, hasta el martes. Dale un beso a alguien, venga. Hombre, claro, porque quiero felicitar a todos los Danieles, porque hoy 21 de julio es San Daniel, pero en especial a mi hermano, que le mando un beso muy grande desde aquí y felicidades por su santo. Un beso grande, Manolo, gracias por todo. Gracias por todo, visto también a ti, y dale las gracias a nuestros amigos de Open Taylor, que está en la calle Rosario, local 4, pues que nos están vistiendo hoy también, y que hay que acercarse, pues tienen cosas muy interesantes para este veranito, tienen cosas muy bonitas y fresquitas. Están fresquitas. Peñita, gracias por todo, hasta el martes. Hasta el martes y hasta el jueves nosotros, que esta noche estamos grabando un concierto de paso doble de la Banda Municipal Sinfónica de Sevilla, con los cantos de Laura Gallego, con ese arte que tiene esta artista, y que el próximo jueves seguro que vamos a ver también en 7 Toro 7. Te garantizo que este programa acaba a lo grande. ¿Por qué? Porque va a terminar el programa la Virgen de la Victoria de la Cigarrera. Gracias por todo.
Sean felices. Elegante, elegante siempre, ¿eh? Ahí viene esta buena, sí. Seguimos, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Seguimos. Bueno, más a la derecha adelante y a la izquierda atrás. Eso es. Eso es, siempre llamándose los malos. Venga de frente un poquito, ¿no? Eso, así. Ahorita un poco la delantera, ¿eh? Sí. Cantándote un poquito. Bueno. Venga de frente con ella. Así, tranquilo, ¿eh? Un poco más. Siempre andando, ¿eh? Eso, sí, sí.